Bienvenidos a su espacio del programa Dominicaneando de Hablan los Generales. En esta ocasión hay que darle su crédito de que mi compañero es el general. No sé si te gusta la palabra compañero, pero puede decirla, en fraternidad, camarada. El mayor general don Máximo Morel Marichal. Son celosos con su especificidad. Mayor general piloto. Piloto. Sí. Bueno, y entonces, en esta ocasión, estamos continuando con la saga de ese acontecimiento conocido de la manera común como el 30 de mayo. Y que yo he dicho en varias ocasiones, y lo ha dicho él también, de que es un punto de demarcación que se puede hablar en la historia militar contemporánea de antes del 30 de mayo y después del 30 de mayo, involucrando la construcción todavía en marcha de nuestra democracia, que no es perfecta, pero es nuestra democracia y ha costado mucha sangre y mucho sacrificio. En ese sentido, en esta ocasión, hemos apelado al recuerdo. Y simplemente decir que apelar al recuerdo es por esa vieja disputa que hay entre la historia documental y lo que se llama la intrahistoria. El recuerdo de personalidades importantes de la vida nacional sobre lo que, parece una cacofonía, sobre lo que su memoria le dicta o lo que recuerdan de lo que pasó el martes 30 de mayo de 1961. Ahí hay una cantidad de información que va más allá inclusive de lo rigurosamente histórico, porque la tradición oral. Muchos de ellos, como en el caso mío, en el caso de Marichal, estamos en los linderos de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, no es simplemente lo que se recuerda o lo que recuerdan esos personajes a pura memoria, por decirlo así, sino también lo que se fue orquestando en la mentalidad posterior con esos recuerdos y la explicación de esos recuerdos. Hay casos, por ejemplo, donde los personajes principales simplemente no están con nosotros. Y yo creo que se está perdiendo en esa medida la tradición oral. Bueno, y es nuestro deber, para provecho de las futuras generaciones, de las generaciones inclusive presentes, reconstruirla como un referente que necesitamos para alcanzar o para perpetuar lo que nosotros llamamos la dominicanidad. En este caso es historia militar contemporánea. A ese respecto, ¿qué opina el general Marichal? Sí, así es. Esa fue una fecha que, como tú dijiste, aunque éramos pequeños, pero fue una fecha que marcó a uno y una fecha donde uno todavía recuerda y a veces uno se ríe. Porque digo esto porque cuando yo oí lo que había pasado, lo primero que hice fue ir donde mi mamá y preguntarle que se habían matado a Dios. Y ella me mandó a callar y me sacó, pero yo entendí con mis 5 años, 7 años que tenía, 5, 7, no me acuerdo ahora, 53. Habla bien claro, porque tú me llevas 2. Te llevo 2. Sí. Si yo tenía 7, yo no entendía eso, porque a nosotros, pequeños, nos enseñaban que lo más grande que había, nos enseñaban en la escuela que lo más grande que había en el país era Trujillo. Inclusive los cuadernos de nosotros tenían la figura de Trujillo en la portada. Y cuando oímos que lo han matado, pues para mí habían matado a Dios. Y luego comencé a comprender. Un punto también que recuerdo muy vívidamente es que el palacio, esa noche que acostumbraban a apagarlo a las 8 de la noche, lo encendieron después de las 10 de la noche y amaneció encendido. Y eso le dio una pista a mucha gente de los grandes de que algo grande había pasado. No sabíamos nada, pero eso sucedió, que fue un punto que no ocurría. Y por eso les digo que ahí comenzamos a vivir una historia agitada,
una historia de agitación política, de sucesos que se pasaban unos a otros y que a uno no le daba tiempo para digerir. Pero en resumen, fue algo grande. Yo creo que... Bueno, pero fíjate qué coincidencia, porque de manera geográfica, local, tú vivías cerca del Palacio Nacional. Detrás. Y yo también. Sí. Porque, y ese es el recuerdo que yo tengo y la circunstancia en que eso pasó, que yo no puedo olvidarle a pesar de mis 5 años. El problema es que yo vivía en la Galván 18, sí, en la calle Galván 18. Para ponerle una referencia, después en esa casa en que yo vivía, se montó el movimiento Lo que diga Balaguer de don Alfredo Mota, ¿verdad? Naturalmente que hayan construido en el patio, tenía un gran patio de lo que yo recuerdo, hayan construido edificios, etc. Sí. Pero yo, déjeme decirle que cómo recuerdo yo esa noche. Como una noche cualquiera, la familia entera estaba durmiendo, ¿verdad? Yo vivía con mi abuelo, que mi abuelo a la sazón era ministro de Educación y Bellas Artes, y entonces la casa, estoy hablando tipo 2 de la mañana, ya de 2 de la mañana del día 31, la casa de repente se llenó de sobresalto, porque a mi casa llegó a buscar a mi abuelo el entonces presidente de la República, don Joaquín Balaguer, ¿verdad? Porque algo había pasado. Yo no alcancé ni siquiera a percibir qué había pasado, pero mis mayores, mi mamá, bueno, sí, mi papá y mi abuela no querían que él fuera a esa hora al Palacio Nacional. Y entonces resulta que mi abuelo se fue con el doctor Balaguer a Palacio, apenas 2 o 3 esquinas del Palacio. Sí. Y entonces, tipo 6 de la mañana, ya ustedes saben que nadie durmió en mi casa esperando el retorno de mi abuelo. Y yo recuerdo que mi abuelo simplemente dijo: un hombre tan limpio, tan pulcro y tan elegante. Simplemente eso podría ser un efecto más de la cortesanía que se invocaba en la época. No, lo que pasaba es que él vio el cadáver como quedó. Bueno, lo que pasó fue, y eso es parte de la intrahistoria, que llegaron a Palacio, el doctor Balaguer no subió a la 3ª planta a ver el cuerpo, sino que fue a hablar con Negro Trujillo, con Héctor B. Mi abuelo subió, ahí estaba una persona que era muy amigo de él, que era el doctor Sobá, y entonces vio el cadáver de Trujillo en las circunstancias en que lo encontraron, lleno de sangre, de tierra, un poco desfigurado. Un poco desfigurado. Y entonces esa es la impresión, y eso es lo que yo recuerdo. Lo demás de los días sucesivos, y yo creo que esa impresión también, no te estoy acondicionado, debe tener tú, es que, señores, desde mi casa se oían los aullidos de la muchedumbre en el palacio. Cuando fueron, le permitieron ver el ataúd. El ataúd, lo que le permitieron ver. Y entonces, que fue una manifestación de la que han hablado historiadores como don Roberto Casá, ¿verdad? De cuál era, tratando de llegar al fondo de por qué esa manifestación de duelo. Es que de repente 31 años de propaganda en ese sentido habían provocado el acto heroico del 30 de mayo, provocó una ausencia donde muchos dicen que era fruto de una orfandad, ¿verdad? De una orfandad, pero hay que ver la categoría de la orfandad y qué tan rápido cambió de opinión esa masa irredenta, como le llama Esquilo, le llama ganado insufrible. Sí, no me acuerdo qué personaje fue que dijo que República Dominicana era trujillista, habían 2 millones de trujillistas y que a la muerte de Trujillo se convirtió en 4,
porque habían 2 millones trujillistas y 2 millones antitrujillistas. O sea que cambiaron de opinión muy rápido. Y me acuerdo si... Y hay que meter, escúchame, el tiempo. Eso pasó en los 2 o 3 primeros meses. Ya para diciembre, no quedaban. Óyeme, había esa misma manifestación de duelo se convirtió a partir de noviembre en fiesta nacional. Fiesta nacional. En fiesta nacional. Pero en el entierro, yo me acuerdo que la fila para ir a entrar al palacio a ver el ataúd subía por la Doctor Delgado, imagínense el palacio, la Doctor Delgado, y llegaba hasta la San Martín, la esquina del restaurante Vizcaya, sí, que estaba ahí, y hasta ahí llegaba la fila, que bajaba todo eso para entrar. Ya uno se imagina lo que era eso en esos tiempos, una multitud tan grande. Sí. Pero, y así fue el entierro también. Así fue el entierro. Así fue el entierro, con sus grandes contradicciones. Sí. Y yo pienso que hay que leer bien el panegírico del doctor Balaguer. ¿Por qué es un panegírico? Si conocemos del peso de la dictadura en el ánimo popular, pues fue atrevido. Fue atrevido, muy porque atrevido. Le echó en cara a Trujillo en el discurso lo que él considera ciertas veleidades y debilidades. ¿Lo dijo? Sí, y lo dijo expresamente. Quizás Balaguer estaba ya preparando, ¿verdad? El terreno. Porque déjame decirte una cosa. Yo tengo muchos amigos. Cuando yo estudié mi libro Malfiní, que sigue a la saga del libro de Juan Daniel Balcácer, que ya tuvimos en este programa, no es un libro sobre Trujillo, ni su era. Es un libro, un estudio forense. Sí, es lo que sucedió. Con el 30 de mayo, del 30 de mayo. Y entonces hay que tomar en cuenta que muchos amigos míos me decían que Balaguer, que ya eso sería otro tema, tenía su panegírico en formol, guardado, preparado. Sí. De antena. Él sabía lo que venía. Sí, y además hay mucha premeditación sobre el futuro, ¿verdad? Y lo que pasó después. Yo lo que decía que es un proceso rápido. Bueno, la importancia de este programa, y quiero apelar a la opinión de mi compañero en el mismo, que es el general Marichal, es, como ya dije, apelar al recuerdo de personajes que vivieron el proceso desde diferentes ángulos de la vida nacional. En ese tiempo, tenemos que situarnos en el 61. No es ahora, eso pasó en un pueblo que desconocía noticias y muchísimas cosas. Sin embargo, todo el mundo tiene una versión de esa noche y el día siguiente. Bueno, y además, fíjate una cosa, el control de la prensa. No es que no existían solamente tecnológicamente los medios que tenemos hoy, sino el control que... Pero nos dijo uno de nuestros invitados a este programa, que es don Rafael Chalhú Mejía, que ellos se enteraron de los detalles de la muerte de Trujillo, ¿verdad? Más allá del rumor público, que es una institución en este país y lo sigue siendo, porque entraban las emisoras de Puerto Rico. Así es. Y ahí no había restricción. No, y dijeron todo ahí. Y dijeron todo. Bueno, eso es importante. Como también otro que entrevistamos aquí, que es que entonces es piloto, Gala Melgarejo, donde se sabía que como él viajaba, creo que era en Dominicana de aviación. Dominicana, era copiloto en Dominicana. Sí, él sabía, había contacto con el exilio dominicano, donde así no había ahí, y era altamente conocido detalles. Si él nos dice su experiencia, sin adelantarme, quiero decirle que tenemos la experiencia, yo creo que ha hablado poco, el señor Jaime Díaz, hijo del general Juan Tomás Díaz, nos dice sus impresiones. Y fíjense que en las impresiones de Jaime Díaz no hay las pasiones que debiera despertar, que debería despertar, porque una cosa es enterarse el 30 de mayo y otra cosa es sufrir el 30 de mayo en sus consecuencias familiares, claro que sí, directas. Claro Recuerden que el cadáver mismo
del dictador Rafael Leónidas Trujillo aparece precisamente en un garaje, De en la la casa casa paterna del señor Jaime Díaz, y lo que significó eso como tragedia. Sí, Tragedia, sí. ¿verdad? Que es muy fácil después de hablar de, no, lo que pasó él y su familia y las familias de los conjurados. Sí, y lo bueno de esto es que los invitados enfocan en diferentes vías ese 30 de mayo, o sea que no obedecen a un patrón, sino cada cual da sus impresiones personales, lo que enriquece mucho a los jóvenes que no conocieron eso, ahí se van a enterar de muchas cosas. Sí, bueno, Yo creo que es entonces, suficiente como introducción. como introducción, claro. Sí, podemos pasar a que vean La secuencia la secuencia de los invitados de los invitados. que dan su testimonio. Su testimonio muy claro. Sí. He aquí, señores, tronchado por el soplo de una ráfaga leve, el roble poderoso que durante más de 30 años desafió todos los rayos y salió vencedor de todas las tempestades. El hecho horrendo consterna nuestro ánimo y estremece con favoroso estrépito de catástrofe de alma nacional. Jamás la muerte de un hombre produjo tal sentimiento de consternación en un pueblo, ni gravitó con mayor sensación de angustia sobre la conciencia colectiva. Es que todos sabemos que con este nuestro glorioso perdemos al mejor guardián de la paz pública y al mejor defensor de la seguridad y el reposo de los hogares dominicanos. El acontecimiento ha sido de tal modo abrumador que aún nos resistimos a creerlo. La tierra vacila todavía bajo nuestros pies y parece que el mundo se ha desplomado sobre nuestras cabezas. Yo estaba en mi casa, en la César Nicolás Pérez 63. Estaba con mi hermano, que falleció en estos días, Eduardo, y mi mamá, y los empleados que trabajaban allá. Bueno, esa noche, desde la tarde había un movimiento raro en mi casa. Antonio de la Maza llegaba y salía y entraba. Mi papá me llamaba por teléfono. Era algo como, no sé, anormal en la casa. Ya a las 7 de la noche se hizo más intenso. Hasta las 10 de la noche, que según tengo entendido, pasó Huáscar y le dijo algo a mi mamá por la César Nicolás Pérez. Pero inmediatamente, a los 10 minutos, entró un carro Chevrolet echando humo. Y era el carro de Antonio. Se desmontó Salvador Estrella y Antonio. Yo estaba observando de la galería con mi hermano y le vi a Antonio la parte izquierda o derecha llena de sangre. Yo me puse muy nervioso y le pregunté a mi mamá qué pasaba. Oye, lo que me dice, que vienen de jugar gallo, que todos eran galleros. Entonces ahí rápidamente me cogió en pijama a mí y a mi hermano y nos llevó a donde estaba la embajada antes. Ahí vivía mi hermana, Marianela, exacto. Entonces
nos introdujo ahí, pero ahí ¿quién estaba? Modesto, Juan Tomás, Miguel Ángel, Franklin Díaz, que yo vi que se vació una caja de tiro aquí. Y yo no entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo. Con 14 años, imagínate. Entonces ahí sale y llega Miguelín, que estaba de patrulla esa noche. Miguelín es el hijo de Miguel Ángel Báez Díaz. Sale Juan Tomás, Modesto y Miguel Ángel, salen hacia afuera, porque él andaba en un jeep en patrulla. Y le dicen, yo no sé, hablan algo que yo no. Pero yo sé que Miguelín se fue con la patrulla. Como que algo había pasado en la avenida. Ahí se fueron y mi papá habló con Franklin, que es su sobrino, hijo de Modesto. Y a mí, a Eduardo, nos cogieron, entraron a un carro y nos llevaron a la casa de Papucho Pagán. Y ahí nos dejaron con mi mamá. De ahí a las 6 de la mañana nos movieron de ese sitio a otro sitio, donde Moisés Payogonsky. A las 2 de la tarde rodearon el edificio con todas esas armas y cosas. Y subieron arriba. Y aquí está Chana Díaz y Bienvenido García. Digo, sí. Venga, vámonos. Y se la llevaron y dejaron a Marianela, perdón, allá en el apartamento. Entonces se volvieron para atrás a buscar a Marianela. Mi hermana es Marianela. Y usted es Marianela Díaz, sí. Y esos dos niños, Moisés Payogonsky, bueno, le agradezco por toda la vida. Dijo que nosotros éramos hijos de ellos. ¿Entiendes? De ahí nos quedamos ahí, Eduardo y yo, y nos volvieron a mover al mismo sitio de Papucho Pagán. Pues parece que le habían dado corriente o algo, porque él dijo dónde estábamos de una vez. Ahí duramos hasta el 19, yo creo, que Ramfi se fue. Yo estaba en un campo de Nagua llamado Las Cordas. Y la comunicación en ese tiempo no eran tan fluidas, ni mucho menos a lo que son hoy. Vivía la vida de un joven, hijo de un hacendado, de 19 años, que esperaba comenzar el servicio militar obligatorio el día 1 de junio. Y ocurre que ese 30 de mayo matan a Trujillo. Yo no me enteré, sino al día siguiente, a las 4 de la tarde, porque un compañero, hermano de la infancia, que afortunadamente está vivo, Federico Ricci, estudiaba en la casa de un almacenista de frutos en Nagua, que era la urbe del nordeste y lo sigue siendo. Y entonces lo vimos que llega como a las 4 de la tarde del día siguiente al ajusticiamiento, y a todos nos sorprendió porque él acostumbraba a ir a su campo, a Las Cordas, los viernes. Se comunica la noticia, el secreto que él trae, pero bajo el título de cerrada confidencia, porque eso no se hablaba, ni se pensaba siquiera en que Trujillo era mortal. Entonces, a poco rato, el padre de Federico llama a mi papá
y se va difundiendo la noticia, no sé si espontáneamente, casualmente o de qué manera, lo cierto es que se produce una especie de reunión de amigos en casa de don Fello Risic, donde concurren personas bastante reconocidas, Panchito Reynoso, que era uno de los hacendados más ricos de allá, y 2 o 3 más, y ahí nos juntamos y comenzamos a comentar el acontecimiento, que han matado a Trujillo, todos llenos de dudas, alegres, una duda alegre, porque nosotros teníamos un sentimiento bastante acentuado contra el régimen. Cuando llegó la expedición del 59 de Constanza, Maimón y Esterondo, nosotros, por lo menos yo era un joven trujillista, pero ese acontecimiento y los efectos de la Revolución Cubana ya habían creado como un sedimento que me predisponían a la oposición. Y yo en la intimidad rechazaba el régimen de Trujillo, incluso lo comentábamos, habíamos un círculo de inconformidad en esa sección que para mí hoy me resulta casi sorprendente. Bueno, entonces ahí se hizo una picadera, carne frita, plátano frito, café, jugo, en fin. Lo que después salió a relucir como que habíamos hecho una fiesta para celebrar la muerte de Trujillo, que me ocurrió dificultades y inquietudes muy serias. La familia, ¿cómo reaccionó? Las madres aconsejando a los hijos que mucho cuidado. Yo quiero decir, y esto no es una autoalabanza ni mucho menos, pero cuando mataron a Trujillo, había un ambiente ya en esa zona bastante tenso y emponzoñado con determinadas familias. Nosotros, los hijos de don Fello y yo, ya llevábamos 6 meses sin salir de noche a caminar por el campo, la calle del caserío, por temor a lo que pudiera pasar, porque ocurrió que a raíz del complot de Velado de enero del 60, en ese complot habían sido hechos presos unos jóvenes cuyas familias estaban muy relacionadas con la familia mía y la familia de don Fello Risic, que es un personaje que yo siempre menciono en mis libros y en mis exposiciones, porque fue parte muy cercana de mi entorno familiar. Entonces, ahí comenzaron las dudas, las creencias. Oímos como a las 6 de la tarde un comentario de un locutor de una emisora de Puerto Rico, que en ese tiempo entraban allá como si hubiesen sido locales porque el dial estaba vacío, que en un lenguaje muy poco convencional habló de que al pájaro dominicano ya le habían limpiado el pico, y como que confirmamos de que sí, que era cierta la noticia de la muerte de Trujillo. Y ahí comenzaron entonces las señales de duelo, todo el mundo, incluyendo a nosotros, con una pequeña tira negra en las mangas de la camisa. A los 9 días hubo una misa en el lugar por el alma de Trujillo, y la actitud general de los campesinos era la incredulidad, que no estaba muerto, que Trujillo era inmortal, que era imposible, que eso era una trampa del dictador no, del jefe, para probar quién eran sus amigos y darse cuenta de quién eran sus enemigos. Poco después vino entonces la participación política ya abierta al crearse esas condiciones en las que yo comencé a militar entonces, hasta el día de hoy.
que en el año 1961 vivíamos un momento de tensión que no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Yo fui comandante de un pelotón de AMX y recibimos una orden, enviar una unidad de tanques a la Feria de La Paz, a unos hangares vacíos que habían. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se han mandado tanques de guerra a la Feria de La Paz? Porque está pasando algo. En esa época, el general, era coronel Figueroa Carrión, fue amonestado por el jefe de los ayudantes militares del presidente de la República, porque el generalísimo Trujillo decía, o había ordenado, que no quería que le siguieran poniendo servicio cuando él se trasladaba en su vehículo hacia San Cristóbal. No quiero que me pongan servicio. Pero estábamos nosotros, el batallón blindado, parte del batallón blindado, 2 tanques AMX, porque quien dirigía, quien gobernaba, quien daba órdenes en todo sentido, era el generalísimo Trujillo. Ahí no había secretario, nadie, todo era el generalísimo Trujillo. Y cuando supimos esa muerte, que sí que hubo una especie de decaimiento. ¿Y qué es lo que ha pasado? No hubo intención violenta de querer ir en dirección. No, fue una especie de pesadumbre que hubo cuando sucedió ese acontecimiento. Esa es la impresión que yo recuerdo. Quizá hay una cantidad de detalles que no recuerde porque ya dije que quizás por la edad no tengo detalles, pero más o menos eso fue el ambiente en que vivíamos. El 30 de mayo yo estaba disfrutando de una licencia médica. Porque hacía 4 días que me habían operado de sinusitis y realmente yo no me sentía de salud bien, porque es una operación no complicada, pero traumatizante. Y estaba en mi casa, en el segundo día ya de licencia médica. Un amigo que había participado conmigo en la escuela militar o en la academia militar y había estado 1 año en la misma habitación nuestra, ya no era soldado. Me llamó porque él había asumido la administración del Sport Bar del Golfito con Tenis Club. Yo no me sentía bien, pero me animó. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. El ven para acá era porque no tenía clientela, esa es la realidad, porque la situación estaba en esa condición. Pero fui después de cena, con mis temores, porque dije, me va a comenzar a hablar de política y no quiero bregar con eso. Afortunadamente, él respetó mi condición de guardia y yo le respeté a él su condición de difícil con respecto al régimen, ¿no? Pasamos la noche hablando de muchísimos disparates, pero después de las 10 yo me sentía mal, o sea, no me sentía bien, el cuerpo no. Y pensé, me queda la caminata a pie a mi casa y eso en media hora. Es mejor que me vaya temprano. Temprano ya después de las 10. ¿no? Cuando me paré y le dije, me voy, se paró y me dio un abrazo. Y lo único que me dijo es, sé prudente. No me dijo más nada. Él tenía toda su cambalache, pero yo estaba completamente fuera de cualquier contacto en ese sentido. Y no quería tampoco ni involucrarme yo, ni que él se involucrara con nada que tuviera que ver con asuntos políticos.
Arranco por mi casa. Debe haberme cogido media hora porque fui muy despacio. Pero me sorprendió que en la calle había muy poca gente y muy pocos carros. Había una situación anormal. No fue fácil la caminata hasta mi casa. Cuando llegué, mi mamá estaba en la puerta. Nosotros vivíamos en un apartamento, en una tercera planta, pero ella estaba abajo, en los escalones de abajo. Y me dijo, te han llamado 2 veces del centro. Tienes que irte inmediatamente a reportarte. Yo creo que ni subí a mi casa. Media vuelta y para la Independencia busqué un carro público, que era la forma de llegar al puente. A esa hora digo, qué vaina, no voy a encontrar a nadie. Y tuve suerte. Como a los 3 minutos de estar parado ahí, vino un carro público, un chofer y me subí. Y arrancamos para la José Trujillo Valdés, donde uno se quedaba en la esquina para después caminar hasta el puente. Sin media palabra no hablamos, ni el señor que estaba en el carro, ni el chofer, ni yo. Ni media palabra, porque la situación general era esa. Cuando le pagué, yo creo que le di 25 centavos, creo, no me acuerdo exactamente, porque él se sintió sumamente agradecido. Y me dijo, muchas gracias, muy amable de su parte. Lo único que me dijo en todo el trayecto. Cuando yo llegué a la cabeza del puente, no me acuerdo en qué forma me trasladé de la cabeza del puente al centro, no me acuerdo. No sé si era la guagua, el personal que estaba ahí recogiendo oficiales, o si alguien me dio una bola, borré. Pero cuando llegué a la casa de guardia, la situación en la casa de guardia era completamente anormal. Había mucho movimiento de tropas, de oficiales y de vehículos. Cuando llegué a la compañía que comandaba el general Mato, la situación también era sumamente tensa. A los 2 días hubo una junta de oficiales, una llamada de oficiales, por la mañana. El mayor Bochán, que es el rango que tenía en ese momento, le informó a todos los oficiales que estaban ahí que el jefe había tenido un atentado y que había fallecido. Pero lo que sí me hizo reaccionar fue la actitud del resto de los oficiales, todos veteranos, con más de 10 años de servicio, muchos con 15 años de servicio, que habían contribuido al establecimiento del orden. Y una noticia de esa naturaleza lo que nos hizo pensar es que la piedra angular de ese orden iba a desaparecer. Y eso los llenó de angustia, de tristeza, de una conmoción grande en todo. Y esa reacción me hizo a mí reaccionar entonces, no al hecho en sí de la muerte de Trujillo, pero sí a la condición en que se encontraba la oficialidad, la guardia vieja en ese momento. Eso me hizo reaccionar y apoyar naturalmente con mi actitud, la actitud que tenían ellos. La fecha histórica del 30 de mayo me toma a mí siendo un niño de 10 años más o menos. Bueno, es que eso estuvo en boca de todo el mundo al día siguiente. Eso fue como una especie de duelo nacional, de tristeza, vuelvo a repetirte, durante los días posteriores. Eso fue lo que yo vi cuando niño. El impacto mío como niño no fue ningún tipo de impacto trascendente. Sí, el de la familia y el de los amigos del entorno lo puedo tener. Porque recuerdo que tiempos antes de eso, como niño, escuchaba a don Pedro Cátala, a mi abuelo y a mi padre, que escuchaban una emisora, creo que de Cuba, y se pegaban al radio muy justo ahí para escuchar en tono bajo el temor de que pudieran ser decretados como enemigos del régimen. Bueno, vuelvo a decirte, yo era un niño de 10 años aproximadamente para la muerte de Trujillo, y lo que recuerdo era que había mucha disciplina, mucho orden. Recuerdo que un ladrón, por ejemplo, lo agarraban y ese no volvía a robar. Esa es la pura verdad. Recuerdo para esa época la protesta también que hacían
los allegados míos, los parientes, por el tema del cobro todos los años de la cédula, que había que pagar un impuesto y había que pagarlo por obligación. De modo que tengo cosas positivas y cosas muy negativas de la dictadura. Obviamente, el régimen de dictadura es un régimen que no se le puede desear a ningún país del mundo, porque siempre el exceso daña a la sociedad. Mi nombre es José Francisco Melgarejo de León. Gala, me conocen por Gala. Día 30 de mayo, día glorioso para la historia de este país y para todos los que participaron el 30 de mayo. Comencé temprano haciendo un viaje a San Juan de Puerto Rico. Para esa época yo era copiloto en Dominicana de Aviación. Salí con el capitán Marvin Stallone a Puerto Rico. El vuelo era en un DC-3, que cogía como 1 hora 20, 1 hora 25, 1 hora en tierra. Regresamos como a la 1 o a las 2 de la tarde. Cuando regresamos, me dice el gerente de operaciones de Dominicana, que era Gilberto Fuentes: Gala, esta noche el equipo de Dominicana va a jugar softball con el equipo de batería Meteoro en la feria. Queremos que tú estés ahí. Digo, sí, cómo no, no hay problema. Como a las 7, 7:30 o antes, me dirijo a la feria. Cuando yo llego a la feria, veo varios pilotos de Dominicana de Aviación, de los pilotos extranjeros que estaban ahí también. Y habían otras personas, mecánicos también, que entre ellos me acuerdo que estaba Claudio Méndez Gabó, Alfredo Vázquez y otros más. Creo que Manolo Lamarche, que era copiloto también conmigo, estaba ahí. Y nos quedamos ahí un rato. Como a las 2 horas de estar ahí, no se había terminado el juego. Nos dicen, vámonos ya. Eso fue, bien calculando el tiempo, un ratico después de que ocurrió el hecho en la 30 de mayo. No sé si el grupo que nos invitó tenía conocimiento de eso. Si te digo que sí o que no, te voy a hablar mentira. Lo que nos dijeron es importante que ustedes estén ahí. Ahora, ¿quién era yo en esa época? Yo fui la persona que sacó los documentos prácticamente de las fotos de la 40 que se conseguían a través de un hermano de Gilberto Fuentes, que era el fotógrafo que estaba actuando en la 40 principalmente. Y él sacaba copias y le daba esas copias a su hermano, a Gilberto. Como a las 11 o 11:30 de la noche, me llama uno de las personas que están ahí, que estuvieron con nosotros, de los que fueron al play. No me acuerdo el nombre de quién fue ahora, pero me llamaron. Me dijeron, Gala, ya salimos de eso. ¿Cómo? Sí, no te preocupes. No me dijo más nada. Por la mañana yo tenía vuelo. Cuando voy para el aeropuerto, como a las 5:30 de la mañana, cuando veo que el aeropuerto está cerrado, y me dice el sobrino de Cholo Villeta, Papi Villeta, que era capitán de Papi, que era capitán de la Marina. Gala, Melgarejo, están suspendidos los vuelos. No me dice más nada. Papi fue una persona que trabajaba en el departamento de investigaciones, muy correcto, un caballero oficial, con un trato excelente. Tenía un hermano que era un poco travieso, que todos lo conocíamos. Pero así como te digo una cosa, tengo que decirte la otra. Papi era un tipo así, recto. No hay vuelo. Yo colijo inmediatamente y después fue
un secreto a voces. No, la reacción mía fue un alivio general, porque hay que haber sido soldado para saber lo que es la bandera. Hay que saber lo que era el peso que tú tenías para tú subsistir en la época de Trujillo. Señores, no hay palabras con que tú puedas decir de la opresión que había aquí. Especialmente personas que habían vivido en otros países, que sabían lo que había pasado, cómo se vivía en otros países. Y era como que te estén poniendo todos los días una piedrecita más y más. Llega el momento que te quiebra la columna vertebral. El país tenía la columna vertebral quebrada por la oposición. Eso no debe de ninguna manera repetirse en este país. Primero, si tuviera que hacer lo que hice, lo hiciera con mucho gusto. Segundo, no permitir nunca que te pisoteen tus derechos. Pero más importante, respetar los derechos de los otros. El 30 de mayo de 1961 yo estaba en el Liceo República de Argentina. El 30 de mayo en la noche yo estaba en mi casa, pero al otro día nos mandaron al liceo normalmente como si nada estuviera pasando, pero ya nosotros sabíamos que lo que había sucedido en la autopista hoy 30 de mayo, ¿no? Porque un sargento de la policía llamado Rafael Pichardo estaba de servicio en la feria ganadera y fue a donde mi mamá, que sabía que mi padre lo habían matado en el 45 junto con un hermano, fue y le dijo: viuda, mataron a Chapita. ¿Qué fue lo que nosotros vimos? Claro, fue un silencio sepulcral porque éramos 5 varones y una hembra, y todo el mundo casi ni pudo dormir, ¿no? Porque teníamos la interrogante: ¿qué había sucedido? La sociedad dominicana no puede pensar bajo ninguna circunstancia en que pudiera haber un retroceso tan fatal y tan trágico como lo que vivió el pueblo dominicano en la era de Trujillo. Nos acabábamos de mudar en la Benigno Filomeno Rojas. Cerca de Bellas Artes, a una cuadra de Bellas Artes, en la Máximo Gómez. Previamente habíamos venido de San Francisco de Macorís a la capital y habíamos vivido en la George Washington, esquina Pasteur, en un edificio donde ahora hay un hotel. Y ahí yo sí pude ver las caminatas de Trujillo con sus acompañantes. Y eso a un niño le llamaba la atención porque nos retiraban, ahí viene el presidente. Realmente mi papá trabajaba con Balaguer. O sea, de diputado casi de inmediato pasó a trabajar con Joaquín Balaguer como su secretario encargado de asuntos de trabajo. Pero en general uno muy pequeño no entraba en muchos detalles con él sobre este tema, pero yo sabía que mi papá y mi mamá eran balagueristas desde mucho tiempo. Trujillo llegó en el año 1929 en el marco de la recesión y fue el primero de 11 golpes de Estado y dictaduras que se impusieron en América Latina. Esa década del 29 al 39, 40 fue una década donde
había condiciones socioeconómicas, históricas, geopolíticas propicias para el surgimiento de dictadura. En este caso, en República Dominicana se desarrolló una dictadura singular, porque Trujillo era una máquina de matar, pero al mismo tiempo muchos sectores, ante las crisis que había vivido el país, cerraron fila con Trujillo y decidieron darle a ese régimen unos objetivos nacionales. Tenemos que darnos cuenta de que las dictaduras totalitarias, cuasi totalitarias, surgen en coyunturas específicas. Esa dictadura se pudo mantener porque nació en buena medida por la recesión y el apoyo de base que tenía de los Estados Unidos. Nadie dé por definitivo, por conquistado la democracia. Para que la democracia se preserve en República Dominicana, para que el régimen de libertades se preserve en República Dominicana, hay que fortalecer el proyecto nacional de todos los dominicanos. Hay que excluir la idea de que esto es una finca con pasaporte de unos pocos. Porque una falsa democracia, una democracia corrompida, deformada por malas prácticas políticas, puede ser el caldo de cultivo. De hecho, es el caldo de cultivo de regímenes extremistas que pueden surgir en cualquier momento. El día 31 de mayo de 1961, horas después prácticamente de la muerte de Trujillo, yo tenía 14 años. Y era un estudiante rezagado de la enseñanza intermedia. Ese día yo voy llegando a la escuela tempranito, a las 7 y pico, antes de las 8, que era la hora de entrada, cuando veo que todos los alumnos estaban amontonados en la puerta, la Juan Isidro Pérez, la República Argentina. Yo llego, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y los maestros despachando, váyanse a su casa, hoy no hay clase, váyanse rápido. Y un muchacho se me acerca y me dice, es que mataron al jefe. ¿Cómo? Bueno, pues yo me voy a pie a mi casa, un trecho bastante largo, desde la Juan Isidro Pérez hasta Villajuana, el Alonso de Espinosa, donde yo vivía, me voy a pie. Paso precisamente por el Palacio Nacional, por los frentes de donde estaba el Servicio de Inteligencia Militar, y yo veo una enorme cantidad de soldados allí, cosa inusual. Cuando llego a mi casa, en el Alonso de Espinosa, entro y grito en la casa, mataron al jefe. Ay, ¿para qué fue eso? Salió mi mamá y mi tía que vivía con nosotros, una tía que vivía con nosotros. Mira, muchacho, cállate, cállate. Bueno, está bien. Pasaron unos días, bastante tiempo diría yo, cuando se desata la campaña antitrujillista tras la muerte del jefe. En mi casa teníamos, como en todas las casas, aquella famosa placa de bronce que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Y yo, que empiezo a asumir el antitrujillismo, llevo esa placa al patio y con un tirapiedra empiezo a practicar el tiro. Y aquello fue pavoroso. El miedo, la angustia de mi mamá y mi tía, ¿verdad? Que todavía no estaban claras de que realmente el régimen había caído. Estuvieron histéricas con esa acción mía. Eso es lo que más recuerdo de esos primerísimos días
tras la muerte de Trujillo. Bueno, que ojalá no lo repitamos jamás. Dudo mucho que se repita. Para mí es imposible que se repita aquello. Por todas las circunstancias históricas en que se produjo la era de Trujillo, que ya eso es irrepetible, por supuesto. El país ha avanzado mucho. La democracia ha calado en la conciencia pública en República Dominicana. Es muy difícil que pueda cualquier advenedizo al poder instalar una dictadura. Es muy difícil. Yo diría que ya es imposible. Y si acaso lo intentara en este país, habría un holocausto, diría yo. Y en aquel momento tenía 5 años. Era un niño, un niñito. ¿Cómo me entero yo de que algo está pasando? Y es que a las 12 del mediodía, 2 canales de televisión, que era lo que había en el país, el canal 4 y el canal 7, comienzan a transmitir la noticia y se ven muchas, sobre todo mujeres, llorando. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están llorando? Y voy y le pregunto a mi mamá y a mi papá. Y me dicen, no, es que ha habido un problema y es muy complicado para explicártelo. Sin embargo, inmediatamente después de la muerte de Trujillo, días después, comienzan unas manifestaciones muy violentas de los llamados paleros, que perseguían en las calles y mataban a los miembros del Servicio de Inteligencia Militar o a los sindicados como torturadores. Y yo vi al arzobispo Meriño bajando ahí en la esquina de la Casa Velázquez, que mataron a un tipo a pedradas. Se metió en una guaguita de esa de repartir de la Casa Velázquez y ahí adentro lo acribillaron. Entonces ahí me di cuenta de que había pasado algo. Mi padre, que hacía galas de no ser trujillista, a pesar que era senador, por ser hijo de Ortega Frier, ya en noviembre tuvo que esconderse. Él, Yotincuri y un grupo de amigos, porque un amigo de la del Liceo Juan Pablo Duarte, que era el único importante que había en aquel momento, le dijo, Rafael Andrés, te van a buscar. Te pusieron en una lista con fulano, fulano, fulano y fulano. Escóndete. Y mi papá se fue de la casa. De esa forma es que yo entro en conocimiento con 5 años. En noviembre cumplí 6. De que había habido un cambio radical en la situación del país y que algo había pasado. Y después me enteré que era que habían matado al dictador. Yo creo que nosotros debemos hacer una reforma de fondo del sistema porque se está perdiendo la valoración de las libertades democráticas. El hecho de que ahora, en estas elecciones últimas municipales, haya habido una abstención de más del 70% de la población es un llamado a la atención a los políticos, a la clase dirigente y a la juventud para renovar y valorar las libertades democráticas, que son, a mi entender, la esencia de la convivencia humana civilizada y la posibilidad de continuar y profundizar
el progreso económico y social y reducir al mínimo las desigualdades sociales. Yo nunca he perdonado. Yo no perdono, no. Ni olvido. Fueron demasiadas sangre, demasiadas torturas, cosas increíbles. Y yo siempre he llevado eso adentro. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de